Al iniciarse el siglo XX, Uruguay vivía un crecimiento en la actividad industrial que conllevó a un aumento de la población obrera, que desde finales del siglo XIX venía reclamando sus derechos laborales desde distintos gremios. En 1905 se presenta el primer proyecto de legislación obrera, firmado por Carlos Roslo y Luis Alberto de Herrera, que contemplaba regulación de la jornada laboral. Finalmente, no avanzó a nivel parlamentario. Los reclamos continuaron y en 1911 se produce la huelga más importante de la época, organizada por los tranviarios, a las que se sumaron otros gremios. Este hecho es considerado el primer paro general a nivel nacional. Entre sus reclamos se destacaba la reducción de la jornada laboral, aumento salarial y mejoras de las condiciones de trabajo. En 1915, durante el periodo de gobierno de José Valle y Ordóñez, se aprueba la Ley 5350, denominada Trabajo Obrero, que en su artículo primero expresa: la jornada laboral no durará más de 8 horas. Uruguay comenzaba el siglo XX con una ley innovadora para la época. Esta ley fue una ley que en su época provocó una convulsión muy importante. Había sectores de empresarios que creían que con esta ley se iba a transformar el mundo del trabajo de tal manera que se iban a perder miles de puestos de trabajo. Hay que ver lo que pasaba en el Uruguay de aquel entonces para ver cómo se anunciaba que el desempleo era lo que iba a contaminar a partir de esta ley, que era una ley muy valiente para la época, pensamos que hace 100 años atrás, y lo cierto es que la ley lo que provocó es por lo que tanto habían peleado los mártires de Chicago, que hubiera 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. En 1943, Uruguay experimentaba un crecimiento industrial y económico. Los sindicatos toman un papel protagónico dentro de la agenda política del Parlamento. Se comienza a discutir la negociación colectiva y finalmente, por unanimidad, se aprueba la creación de los consejos de salarios. En el año 43 se votó la ley del Consejo de Salarios, que en cierta medida cambió las reglas de juego para la negociación colectiva, empezó a ser una negociación tripartita, donde participaba el Estado, los empresarios y los trabajadores, y al mismo tiempo se discutían en esos ámbitos condiciones de trabajo, categorización, etc. Esta ley tal vez es la que produce que el PIT-CNT o la CNT en aquel momento se construyera tal cual se construyó, de acuerdo a las ramas de actividad que se iban construyendo dentro de esos consejos de salarios. Es un momento de negociación colectiva que se comienza a debilitar cuando se resiente la economía. En la década del 50, los indicadores económicos muestran una situación desfavorable y aumenta el déficit. A comienzos de la década del 60, los salarios pasan a considerarse un factor de inflación y la crisis se acentúa en el país. En 1967, el gobierno de Jorge Pacheco Areco impulsa una nueva política económica, siguiendo los lineamientos del FMI resistida por los sindicatos, llegando en 1968 al congelamiento de precios y salarios. En 1973, con la irrupción de la dictadura, los salarios se sumergieron y se suprimió toda política de negociación colectiva, llegando a la represión de toda actividad sindical. En 1985, con la llegada de la democracia, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, se retoma el diálogo y se reinstalan los consejos de salarios. En 1990, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, se resuelve no convocar más a este ámbito de negociación. Recién en 2005 se vuelven a convocar los consejos de salarios como una premisa del programa del gobierno de Tabaré Vázquez. Dos sectores que aún permanecían al margen de la legislación laboral eran el rural y el servicio doméstico. Ambos fueron incorporados a la agenda política, aprobándose la Ley 18.065, denominada Trabajo Doméstico, en 2006. Relatos históricos datan de que trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche y con esta ley para nosotros significó un límite horario, tanto para la trabajadora con retiro como la con cama, que es todavía en lo que tenemos que hacer hincapié. Una trabajadora con cama tiene el mismo horario que la que tiene el retiro, 8 horas y nada más. Y la Ley 18.441 sobre jornada laboral y régimen de descansos en el sector rural en 2008.
La verdad que el reivindicar esa ley, el estar palpándola hoy en día, el percibir un recibo de sueldo donde ahora dice horas extra, es para nosotros la verdad que un gran logro. Normalmente nuestros padres, nuestros abuelos trabajaban de sol a sol, como se decía. Y de sol a sol, inclusive sábado, domingo, no había el tema del descanso, era algo que, bueno, allá cuando no te preciso, te voy a dar un descanso. Ahora ha cambiado el hecho de tener una ley de 8 horas, una reglamentación de esta ley. Y estos 100 años se encuentran al Uruguay posicionándose hacia el futuro, mirando en los próximos 100 años, con una visión que tiene que ser amplia y contemplativa en lo laboral, pensando y escuchando ambas partes, dialogando ambas partes, comprometiéndose a velar ambos intereses, trabajadores y empresarios, por el futuro del Uruguay, pensando que la capacidad de cada uno es la capacidad de escuchar y ser escuchado, de manera tal que todo esto ayude a Uruguay a mejorar su competitividad, su productividad y que permita velar por el bienestar de todos los uruguayos que en él viven. Hoy estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo proceso. Hace pocos años, y nada más ni nada menos que 100 años después de la original ley de 8 horas, que era más bien para el sector urbano, para el sector de industria y comercio, se aprueba 100 años después la ley de 8 horas para el trabajador rural. Y allí, más allá de las polémicas que muchos de estos avances de derechos han tenido en la discusión del país, hoy podemos ver que recientes encuestas muestran que la ley de 8 horas en el sector rural ha significado que para los trabajadores que trabajaban más de 48 horas semanales, incluso algunos de ellos más de 80 horas semanales, ha significado una reducción importante en la cantidad de trabajadores que han disminuido su carga horaria a partir de la aprobación de esta ley. Por tanto, cifras que se pueden manejar en el orden del 30% de trabajadores que han visto efectivamente disminuida su carga horaria a partir de la aprobación de 8 horas para el sector rural. Creemos que así se va construyendo la historia, así hay que seguir mejorando el salario, las condiciones de trabajo, la sustentabilidad también de las empresas en ese mismo proceso, y en eso estamos en este gobierno para seguir avanzando en el país.